Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz de Julio. Mi nombre es Julio C. Roa. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Antes de ir con los detalles del análisis, no olvides que dejar tu manita hacia arriba y suscribirte al canal ayuda muchísimo a seguir adelante. Qué ironía que Ciro Gómez Leiva ha intentado callar mi voz por un video donde digo magistral, Ana Guevara despedaza a Ciro Gómez Leiva. Pues la historia se repite, pero con un diferente jugador magistral. Manuel Bartlett despedaza a Ciro Gómez Leiva. Y aunque te moleste, Ciro, aquí vamos a poner el video. Bueno, ya no me queda de otra. El audio de cómo te despedazaron, te hicieron pinole y ya pedías esquina. Lástima que no puedo mostrar el video de tu cara, de tu incomodidad y de tu risa burlona y tu defensa de el jefe de jefes mafiosos, el Diego Fernández de Ceballos. Lástima que no puedo mostrar eso porque la audiencia entendería mucho mejor a qué me refiero con paliza, te despedazaron, etcétera, etcétera. Veamos esta primera parte, o escuchemos, por culpa de Ciro, esta primera parte y le seguimos. Pero, Cirito, no me vas a callar y vamos a seguir evidenciando cada vez que te den una arrastrada, una madriza, como se dice en los términos de la calle. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Buenos días, te escuchamos. Muchas gracias por esta oportunidad de aclarar conceptos de Germán Martínez. Los de Germán. Ayer a las 7 de la mañana tuviste una plática con él, ¿verdad? Y le preguntabas en dónde estaba ese día, el 6 de julio, 35 años después de la elección del 88. Germán expresó conceptos pues muy a su estilo y dijo que él estaba ahí en las puertas de Gobernación cuando fueron Cuauhtémoc Cárdenas, Cloutier, la señora Ibarra de Piedra a protestar con un fraude. Ese asunto fue en realidad a las 6 de la tarde en la elección, estaba en curso la elección. El señalamiento que se hace, y lo dice Germán Martínez, dice sí que adentro de Gobernación estaba el ladrón de esa elección, el asesino de la democracia, se llama Manuel Bartlett, y es el tipo que hoy está en la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ese ladrón de votos, dice, es hoy en el gobierno obradorista y está. Es clarito, aunque le duela. Estos conceptos y estas descalificaciones vienen muy bien con lo que Krauss decía sobre violencia. Si no es violencia verbal lo que produjo ayer Germán, pues yo no sé qué sea. Mira, tú mismo. Esta primera parte todavía no es la mega paliza, pero hace unos segunditos en el programa de Ciro Gómez Leiva, Enrique Krause decía que el presidente estaba cometiendo un asesinato verbal en contra de su persona por todas las calumnias. Rápidamente, no son calumnias, sino aclaraciones las que hace el presidente y hacen críticas. No se va con la cabeza pelona de Ciro o con la cabeza pelona de Enrique Krause o porque ya está chocheando. No es adjetivos hacia la persona que está gordo, está flaco. Inclusive no ha mencionado que vive como magnate en Nueva York, Enrique Krause. Son críticas a su trabajo, entre comillas, de periodista y analista. Pero dice, son ataques. Y se queja, asesinato verbal. Pero ahí lo agarra Bartlett
Y le dice, pues mira, ¿no que decías que la violencia verbal y él, Ciro? Pues sí, decía sí, pobre de ti, somos víctimas, querido Enrique Krause. Pues lo que acaba de decir Enrique Krause, pues también aplica entonces, bajo tu lógica, a esto que tú estás diciendo, junto con Germán Martínez Cázares. No dijo ni pío, dijo Ciro Gómez Leiva. No puedo refutar, porque, pues qué ironía, qué hipócrita. Ahí está la prueba. Pero sigamos disfrutando esta arrastrada, esta madrina cortesía de Manuel Butler. Adelante. Tú mismo, Ciro, dijiste hace un momento que en esa elección yo dije que se cayó el sistema. No es así. El que dijo que se cayó el sistema fue Fernández de Ceballos, y lo ha reconocido públicamente hasta con orgullo, ¿verdad? Esa fue una frase que utilizaron para endilgarme a mí el resultado de ese fraude electoral que yo no cometí porque yo no califiqué la elección. La ley electoral, y eso es muy sencillo, establecía, y todos se acordarán, que el presidente de la Comisión Federal Electoral, que era yo, tenía como función simplemente organizar la elección, nombrar a los funcionarios de las casillas, ¿verdad?, y vigilar que se llevara a cabo la elección. Se llevó a cabo. Ese día no se terminó la elección. Cuando dicen se cayó el sistema es un absurdo, y que ese día, como lo dice Germán, fue donde se hizo un fraude, es falso. La elección continuó todavía 2 días más, y a la conclusión de la elección, ¿verdad?, como correspondía a la ley, lo que ocurre es que los presidentes de las casillas en los 300 distritos suman lo que recibieron y dicen que Salinas obtuvo una mayoría de votos. Eso lo dicen los presidentes de los distritos electorales. No lo dice el secretario de Gobernación, porque no tenía él los datos de las casillas. Los paquetes electorales, lo recuerdo, y Ciro, te acordarás, los paquetes electorales se van al colegio electoral, no a la comisión electoral. La comisión ya no tiene nada que ver. Los paquetes electorales donde están los votos se van a la comisión electoral. Se van al Congreso de la Unión, donde se establece realmente el jurado de la elección. Y ahí también habrá que recordar, el PAN favorece a Salinas, ¿verdad?, porque esta mafia del poder, usemos el nombre para entenderlo, los dueños del PAN decidieron que no podían seguir atacando la elección de Salinas, porque si hubieran echado abajo la elección de Salinas, concluía en la cabeza en su actitud belicosa, hubieran dejado en la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Y lo que quería ese grupo del poder en México, dueño del PAN, era no que entrara Cuauhtémoc Cárdenas, sino que el candidato, el presidente fuera Salinas. Y entonces, con esta idea clarísima, se agruparon con Salinas de Gortari, y en el colegio electoral, ¿verdad?, estuvieron a favor de Salinas, el PAN, ¿verdad? Ahí estaban los altos dirigentes del PAN, Luis H. Álvarez, de recuerdo, y recordemos que después de esa calificación en la Cámara de Diputados, en el colegio electoral, ¿verdad?, quien apoyó a Salinas fue Fernández de Ceballos. Meses después, todas esas boletas, los paquetes electorales que se tenían resguardados en la Cámara de Diputados, en un célebre discurso, Fernández de Ceballos, que está grabado y lo tenemos todos, dijo que era necesario quemar las boletas. Y entonces
Fernández de Ceballos, panista destacadísimo, y luego salinista destacadísimo, dijo que se iban a quemar las boletas. Ahí están los videos. Aquí la primera parte de la madrina que sufrió esta mañana Ciro Gómez Leiva. Madrina verbal, no vaya Ciro a decir, miren, nos están amenazando, bla, 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 bla. Se vaya a ser la víctima nuevamente. Y aclara, y se lo va a decir. Dice, tú acabas de decir que se cayó el sistema cuando es falso, y da los argumentos, y a cada quien puede creer si es correcto o no lo que dice Manuel Bartlett, de que lo de se cayó el sistema, un invento de Diego Fernández de Ceballos. Pero más importante es, y recordarles a quienes son muy pero muy jóvenes, la narrativa siempre de los panistas ahora es: el PRI cometió fraude. Sí, no lo reconocían en su momento, pero fue Manuel Bartlett, secretario de Gobernación. ¿Por qué nunca dicen, y por qué aquí Ciro nunca señala, hubo fraude, sí lo reconozco, pero por qué no dicen quién fue el presidente? En esa época, el que mandaba y que no se movía ni el aire, sino lo aprobaba el presidente en turno, era Miguel de la Madrid. O sea, quien cometió el fraude fue Miguel de la Madrid Hurtado. Su junior hoy es precandidato del PRI, de la alianza PRIAN. Esas son las incongruencias de la derecha. Uno, no señalan que el PRI de Miguel de la Madrid fue quien armó el fraude. Y Bartlett tampoco es inocentón. Participó, obviamente, como secretario de Gobernación, pero no se mandaba solo. Lo mandaba su jefe, que era Miguel de la Madrid. Eso nunca se dice. Y van a ver, todo iba bien para Ciro, pero le tocaron a su Dieguito y respinga. ¿Y qué? ¿Por qué tiene que respingar Ciro Gómez Leiva? ¿Por qué defiende al mafioso de Diego Fernández de Ceballos? Veamos cómo lo defiende. Ahí queda sentado los lazos mafiosos nuevamente de Ciro Gómez Leiva. Dio sus razones, te interrumpo, dio sus razones. Y bueno, salinista destacadísimo, habría que escuchar la opinión de Diego sobre eso de salinista destacadísimo. Pero bueno, Diego no dijo quemen nada más esas boletas, hizo toda una argumentación de por qué se debían ya destruir, quemar las boletas. Eso fue, si no me equivoco, en 1989. ¿Las boletas que eran las pruebas de la elección Salinas era una salida digna? No lo sé. No lo sé, pero sí recuerdo los argumentos de Diego. Como recuerdo esto que nos estás diciendo, bueno, a mí me lo has explicado en entrevistas, tú a mí en entrevistas muchas de hace veces, 15, 20 años escribiste un libro. Sigue saliendo, sí, y aquí en un programa tuyo. Sí. Bueno, tú mismo dices que se cayó el sistema, lo dije yo, cuando le dijo Fernández de Ceballos, que ordenó quemar las boletas, y de esa manera se notó este arreglo, este contubernio del PAN con Salinas, que benefició a todos estos abogados, a Fernández de Ceballos durante los 6 años del salinato, ¿verdad? Y que esta elección, y la quiero precisar porque fue muy importante esa elección, ¿verdad? El propio Germán elogia a Cuauhtémoc Cárdenas, pues fue un contubernio del PAN del cual era dirigente Germán, fue un contubernio para que no saliera Cuauhtémoc Cárdenas, precisamente el PAN con Salinas. Esa digamos, esa ya es una interpretación, ¿Cómo? Interpretación tuya. De que el contubernio fue ya no seguir con la demanda para que no saliera Cuauhtémoc Cárdenas, pero está bien, esa es una interpretación tuya, está bien. ¿Y sabes lo que hicieron? Sí. Y tú te acuerdas, esa elección fue una tragedia para México, en este contubernio del PAN con Salinas.
porque impusieron la política neoliberal. Sí. El PRI se fue a la derecha y gobernaron de la que tú formaste parte, gobierno del que tú formaste parte, Manuel, del que fuiste secretario de Educación. No, nada más, recordando, ya que estamos recordando la historia. Tú fuiste secretario de Educación. Sí. Esa elección de 88, en la que el PAN, la prueba de Luis H. Alba, quemaron los paquetes electorales donde estaban las pruebas, ¿verdad? ¿Qué significó eso? Un verdadero contubernio. ¿Y cuál era el objetivo? Que no ganara Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno. Uy, estamos teniendo problema con la señal, Manuel Bartlett. Ojalá la podamos recuperar. Qué pena. Interesante la reflexión que está haciendo a este país. Sí, te perdimos, perdón Manuel, te perdimos estos últimos 10, 15 segundos, ¿lo podría repetir? Se pasmó la señal, se pausó. ¿Nos puede repetir lo que dijiste los últimos 15, 20 segundos? No lo escuchamos. Los 15 segundos dije que ese contubernio que produjo la elección de 88 entre el PAN y Salinas, ¿verdad?, siguió gobernando el PAN y Salinas y los siguientes gobiernos en la derecha neoliberal. Ahí se impuso el neoliberalismo, que hizo graves daños al país y que hasta que lo derrotó Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahí duró ese punto. Y proyecto, también hay que decirlo, al que tú te opusiste con claridad, cuando menos desde finales de los años 90, también hay que decirlo. Como recordamos que fuiste secretario con Salinas, te volviste un crítico durísimo de ese proyecto, pues cuando menos desde cuando dejaste la gubernatura de Puebla y buscaste ser candidato de aquel PRI, 1999, si no me equivoco. Y desde entonces sí, tu consistencia en la crítica al modelo ahí ha estado, eso también hay que decirlo. Así es, pero yo aprovecho, mira, para poner aquí, para los que siguen repitiendo esto, porque cada vez que viene una elección algo, salen a decir que la caída del sistema. Mira, hay que comprar este libro, lo venden en Porrúa. Te lo recomiendo, está muy bueno. Yo lo conozco, lo tengo. Y a tu público. Y ahí está Germancito, porque lo demandé. Lo demandaste, pero obtuvo un amparo. Entonces, obtuvo un amparo. No, sí, al final. No, hubo todo un proceso larguísimo que aquí está, y te lo recomiendo, aquí está el proceso. Sí. Pero conozco. Como el asunto era un dicho mío contra Calderón, ¿verdad? No contra Germán, era contra Calderón. Entonces Calderón metió la mano en la Suprema Corte de Justicia, es la Suprema Corte, y ahí, ¿sabes lo que hicieron? Saldívar dijo que había que reconocer que esas palabras y esa difamación de Germán Martínez era el uso de la libertad de expresión. ¿Por qué salió en la corte con esa batea de babas al final? Porque estaba Calderón metido en la corte. Esta corte de hoy, ministros débiles, Saldívar, doña Olga Sánchez, que votaron a favor de Germán, ministros débiles, se asustaron con un presidente. Pero yo te invito a que lo leas. Sí, lo conozco, Manuel, y hemos tocado el tema. Pues entonces, si lo que se llama, si nos dices el título para quienes nos están escuchando en radio, Daño Moral. Libro de Manuel Bartlett. Editores de Porrúa, que lo compren porque es muy importante y útil actualmente. El contubernio de Salinas con el PAN hizo un desastre en este país. Impusieron a la derecha y a final de cuentas, ¿qué ha pasado con el PRI? Ya está en la basura. De manera que pues Germán vuelve a sacar cosas que tienen importancia, porque eso fue gravísimo para el país. El 88 fue la traición a Cuauhtémoc Cárdenas, y realmente parece ridículo que Germán, ¿verdad?, que estaba precisamente en esa conjura cínica,
venga ahora a hablar de la gran figura de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando ellos se pusieron de acuerdo para que no fuera de ninguna manera Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia y se garantizara que el presidente debería de ser Salinas, que es el que les gustó a los panistas. Bueno. Y les gustó durante muchos años. Esa es la verdad, mi querido, amigo. ¿Es cuánto, Manuel? Eso es todo, pero los invito a que lean el libro porque esa es la historia. Gracias, Manuel. Muchas gracias por esta oportunidad. No, gracias a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. Nos vamos a pausa. Quería dar su punto de vista, lo escuchamos. Duro con Germán, duro con Diego Fernández Ceballos, en fin, el punto de vista de Manuel Bartlett. ¿Vamos a pausa? Vamos a pausa y le seguimos porque hay mucho más esta mañana. Ahí está la prueba magistral. Bartlett despedazó a Ciro Gómez Leiva, a Germán Martínez Cázares y al mafioso de mafiosos, el jefe Diego. De lo que no se dice, y voy a insistir, es el PRI de Miguel de la Madrid fue que cometió el fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, y quien lo avaló es el PAN. Esa es la historia, esa es la realidad, y ahí están las palabras de Bartlett, que quien dice, quien pidió que se quemaran las boletas, y Ciro, pero es que argumentó el jefe Diego para que se quemara, pero no niega que fue el jefe Diego que pidió que se quemaran las boletas. Entonces, orquestado el fraude por el PRI de Miguel de la Madrid, su junior hoy quiere ser presidente, y avalado, solapado por el PAN. Lo demás es puro rollo. Ahí está, y aunque Ciro le molesta esto, explota, va a decir, ni veo a Julio Serra, ni lo conozco. Si me conoces, Cirito, y sé que te incomodo, que soy una piedrita, una impedita insignificante, pero en tu zapato, y te molesta muchísimo, y por eso es que, insisto, Ciro Gómez Leiva, tú quieres bajar mi canal, quieres sacarme de la jugada, pero no me voy a dejar. Gracias por tu preferencia, gracias por tu apoyo, y nos vemos en el próximo video, a pesar de Ciro.